Deja la pendejada. Bueno, compañeros, a continuación les vamos a explicar el proceso de diseño del reactor USB. Entonces, para eso necesitamos... Programamos ahora que tenemos allá. A ver, una vez. Reactor USB. Arriba, ahí arriba. Vamos. Pues mira, nos vamos a estar izquierda ahí. Muy bien. Bueno, compañeros. Bueno, entonces estos son los datos que ya habíamos manejado con los datos de Yopal. Entonces está la población y los 4 caudales que ya habíamos hablado anteriormente. Pero déjanos, relájate. Relájate, ¿cómo te equivocas? ¿Qué? Estamos en clase. Es que eso ya lo tenemos en el cuaderno. Pero es que usted no está No, pero- ¿Los de diapositiva? No, No copie. No, porque cualquier cosa es... Tiene que enviarlas. ¿Llamadas? ¿Qué? ¿Presentando llamada? ¿Cómo sí? ¿En qué? ¿La llamada? ¿Está presentándose? Sí. Claro. ¿Y están grabando, profe? Obvio. Ah, bueno, no se preocupes. No, pero es que no podemos que... ¿Listos? Sí, pero ya. Tomen foto. Pero ¿para qué nos van a ver? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que para el reactor USB debe estar ubicado a 200 metros de los centros poblados, eso según el RAS. Bueno, entonces primero vamos a establecer un valor para el tiempo de retención hidráulico, esto en base a la temperatura. Entonces la temperatura que veníamos manejando es de 23 grados centígrados. Entonces nos ubicamos acá en la tablita, el 23 está acá en esta parte de 20 a 26 grados centígrados. Y pues entonces lo que hicimos fue pues, sacar el promedio entre 6 y 9 para dar el valor en horas de el tiempo de retención hidráulica. ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea, ustedes hicieron un O sea, proceso. cogimos el valor 23 grados centígrados está entre 20 a 26 grados, ¿sí? Sí, sí. Entonces lo que cogimos fue sacar un promedio de 6 y 9, ¿sí? O Y ese sea, valor es el 8. El promedio suma 20, 23, 26. No, 6 y 9 dividido en 2. Sí, profe. 6 y 9, 15 entre 2, 7 y medio. Por eso, y lo aproximamos a 8. Entonces, ese es el 8 que vemos ahí. ¿Qué le dio la cara? Pero si es así. Porque ¿cuál? Sí, O puedes escoger un valor, puedes escoger 6 o puedes escoger 9, pero entonces ya queda muy al límite. Ah, Pero ya depende de tu criterio. Mire, lo único que debe tener claro es que entre mayor sea la temperatura, pues uno puede trabajar con menores tiempos de retención, porque, digamos, a mayor temperatura los microorganismos trabajan más eficientemente. Entonces, pero no pasa nada, 6 o 9 está bien. Si trabaja con 6 también debería cumplir, si trabaja con 9, pues también debería cumplir. claro. Entonces, ¿me regalan cuánto de acá, por favor? 0,3333. Ay, Bien. qué chévere eso. ¿Sí? Eso pues en días. También ponga a participar a los virtuales. Ahora vamos, pero es que ellos no hablan. Bueno, ahora vamos a determinar el volumen total del reactor. Esto pues en base al, o sea, hicimos el diseño con el caudal medio diario, ¿sí? Que es 427.83 litros por segundo. Pero para eso hay que hacer pues ¿Qué hiciste? la conversión para que nos dé metros cúbicos por día. Y da un valor de... Simplemente darle la fecha a la derecha si quieres avanzar, ¿no? Es que no avanza. No. ¿Ah? No avanza.
No, pero espere que Vamos a ver el resultado. A ver, allá los que están virtuales. John Maris, que tiene la cámara apagada. Jordi. A ver, ¿si están en clase o vienen solo de visita? No sé, nada. 36.964, ¿Perdón? ¿Cuánto? ¿sí? ¿Qué? 36.964.5. ¿A ustedes les dio lo mismo? También me dio eso. A ver, 36.964.5. 512. Punto 60. A mí me... listo. Ahora, pues, el volumen se halla con el caudal y el tiempo, que el tiempo ya lo tenemos. ¿Quién? Es que es un chicharrón. Por eso. Ya lo sé. 12.309.21. Me doy igual. No, dale por la pantalla. ¿Cuánto da? 12.309.21, ¿no? No sé, compañeritos. Punto 18. 12.321.50 metros cúbicos. Y ese es el volumen total del reactor. ¿Listo? Eso no me deja ver acá. No es fácil que se usted se corte. No está para la pantalla, sí. No, continúa. Sí, ya fue. Yo me quedo con Lorena. Uy, no, cuando le Bueno, ahora vamos a establecer el número de módulos del reactor. ¿De dónde sacaron ese ejemplo de diseño? ¿Qué? ¿Los cálculos? ¿De qué? Del libro de la biblioteca. ¿El verde? Sí. ¿Cómo se llama? Bueno, ahora vamos a establecer el número de módulos del reactor. ¿Cuáles son los módulos? Pues es cada una de estas partecitas. ¿Listos? Entonces, pues, según el RAS se establece y nos dan unos valores, unos rangos de 2 a 6 módulos. Podemos utilizar 2, 3, 4, 5 o 6 módulos. ¿De qué depende? De tu criterio. Sí. Y aquí, nosotros escogimos 6 módulos, pero pues este está basado en los valores que ustedes tengan. Entre valores más altos, pues van a necesitar más reactores. Si solo tienen valores de caudal bajos, pues pueden utilizar 2 reactores, 2 módulos. Luego esto sigue pues calcular el volumen de cada uno de los módulos. Y esto se hace con el volumen y el número de módulos. El volumen que hayamos antes y los 6 módulos. Y eso nos da un valor de... Profe, ¿y ese cálculo depende del resto de la población? No. ¿Y el volumen? No, el caudal, pues que el caudal es el volumen depende del caudal. 2000. 2053.58. 2053.58. Luego sigue establecer la altura del reactor. Esta es la altura. Y para la altura, según el RAS, también nos recomienda unos rangos de 3 a 6 metros. Entonces también va a ser criterio de nosotros si escogemos 3, 4, 5 o 6 metros. En este caso, escogimos una altura de 4 metros. ¿Por qué 4? Es que más adelante vamos a tener otras variables que nos tienen que cumplir. Inicialmente habíamos puesto 6 de altura y no cumplían los parámetros. Entonces decidimos cambiar y en 4 ya
Uno cumplió, el otro no. Entonces, esa altura depende de otras variables. Es como siempre se ha hecho los diseños, que uno supone un valor y calcula y verifica si le cumple, si no le cumple, pues devuelve. Y así les tocó a las compañeras, pero pues aquí traen ya solo la última iteración, ya vemos así ya cuando calculan todo. La ventaja es que estaba en Excel, entonces solo se cambia el numerito y ya. ¿Listos? Luego sigue calcular el área de cada módulo. Entonces para eso vamos a utilizar el volumen que calculamos ahorita y la altura. Entonces ya tenemos la altura, el largo, el área, que es el que vamos a hallar acá. Tiene pues 13,300. Y da 513.40 metros cuadrados. Luego sigue el largo de cada módulo. Este también depende del criterio de cada uno, porque pueden ser diseños cuadrados, rectangulares, en cilindro, entonces pues depende de eso se calcula el largo del módulo. En este caso pues nosotros lo proyectamos para que sea un reactor cuadrado, de forma cuadrada, entonces lo que hicimos fue sacar la raíz cuadrada del área y con eso pues nos da el largo del reactor, que eso nos da ¿cuánto? 22,66 metros. ¿Cómo así? Calcular el largo de cada módulo, ustedes dicen que depende de la figura. Sí, porque si es un cilindro, pues ya se va a dar un rectángulo para un cuadrado. ¿Listo? Entonces, en este caso en específico es un cuadrado, entonces sacamos la raíz cuadrada del área. Luego sigue verificar las variables que ya hallamos. El área, el volumen, el tiempo de retención hidráulico. Entonces, para comprobar el área total correcta, cogemos pues el área total es igual al número de módulos por el área. Eso nos queda así y nos da un valor de 80.4. Bueno, 3080.4. ¿cuánto les dio? Ok. sí, a mí también. A mí 1080.4. Hasta ahí. El número. a mí el volumen también debe ser diferente. Bueno, ¿por qué hasta ahorita? ¿Sabe por qué está dando diferente? Porque ustedes lo hicieron en Excel. Y ahora que lo hacen a mano, pues no toman todas las cifras significativas y entonces, pues, obvio. Mire, pero es que es mucho. 3080.4. 3080. Por eso. Es que muy seguramente ya para 6 y 6 punto algo y te das cuenta. Si ustedes no lo mandaron en Excel. No pasa nada, ahí cambian allá, 3080.4. Ya igual ya perdieron. Ya, Pero Que es el reflejo. Piensa, pobre. O sea que Natalia, este volumen te da diferente, ¿sí? no. Determinar el volumen de cada reactor. ¿Cuánto? Devuelvo a hacer más. Varía por Unas décimas. me da 12.309,18. Y ahí da 12.321,50. Sí, porque es que usan todas las cifras. Ahí empieza toda la Ya de verdad que quedó mal, entonces. Eso fue todo. No. Todo está mal ahí para mí. No está mal. Otro quiere ya me cierra el Excel. Bueno, vamos entonces a comprobar el volumen total. Y eso se hace pues con el área
total por la altura. ¿A ustedes les da cuánto? 82, 14,32. 8.214. 8.214.32. Ahí sí algo mal. No. Es claro, Da igual. esa altura es A altura de ver, si ahora 6. ya hemos cambiado. Sí, ahí tenía con 6. ¿Cómo así no es? ¿Está con 6? Sí, con 6, está con 6. Ay, Sí, pero es claro. mira que tenemos el Estoy perdida, ya me perdí. No, ella es la Veterinario. Mira, No, mira. 4. ¿Pero qué multiplica? Por 4. ¿El área total? ¿Cuánto es? De 3.000 De las el área Te total. la trajo un momentico. O sea, el área total que hayamos anteriormente lo multiplicamos por 4, ¿sí? 4 metros. Sí, ¿cuánto era el área? El área no es Plan. 4, es 20. ¿Cuánto era? El área total Porque es como que 10, 4. Ahí está. No, pero si es que ya están tomando una Sí, es que hay cámara. Eso no da 2000. Profe, ¿cómo así? El área es 6 por 500 da 3000, no da 2000. Sí, 3.080. 5.000. Está bien allá, la otra lado está bien, sino que este otro está mal. Ay, no me pueden enviarlo acá. Ahí está 3080. No 2050, Ya me perdí. 3080. 6 es el número, no sé qué. 6 es el número de módulos. Ah, sí, sí. Sí, él está ahora. Continúen, no pasa nada. Ellos deben saber. Ya veo que quedó bien. Ahí se trata que copiaron y pegaron porque no se dan cuenta de los valores. En ese sí está bien. Porque es 3080.4 por 4 da 12.000. 329. Dale otra vez. Ahí, 12.321. Ya iba bien. Ya va bien. Ahí se va bien. Bueno, luego sigue el volumen total. Córrase. ¿Y es que no ve? Y eso lo multiplicamos por 4. Acá estamos corrigiendo el tiempo, solo que se repetía el volumen. Pues es la corrección del tiempo. Entonces, para la corrección del tiempo, pues es el volumen total sobre el caudal. Esperen un momento. Ese sí nos debe dar el número. Sí, ahí. Acá 0,333. Ajá. Porque dio igual a lo que se había propuesto originalmente. Sí. Y pues eso equivale a las 8 horas. No, pero ¿qué más? Nos gastamos como cuántas horas con el profesor en un ejercicio. Él es el que dice pase. Échale la culpa a no atender todas las veces. O sea, nosotros ahí en el valor de 12 algo nos vale por unidades, ¿sí? 12.321.6, ya, les da a ustedes. Y ese 12.321 lo dividen entre 36.964 a 0,33, es el mismo valor. Eso cuenta un total de Ese 3.000 de dónde lo tomamos. Ah, 36.000. Es el total. El caudal. ¿Listo? Listo. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sigue el cálculo de las cargas de décubo del afluente promedio. ¿Sí recuerdan
que antes de estos procesos hicimos todo el balance de masas, y al final de ese proceso nos quedó una concentración de QO y de BO y de otras variables. Y este es el Entonces- cubo que va a entrar al reactor. Sí. O sea, después del tratamiento primario. Ajá. ¿Tan bajito? Pero es que están los cálculos. Sí. Sí, ese es. Bueno. Ah, pero era un agua reserva. Sí. Ok. Bueno, entonces ese valor lo convertimos a kilogramos metros cúbicos y nos da. ¿Cuánto nos da? ¿Cómo van a saber? Ahí es. Sí, deben saber. Sí, ¿cuánto da? ¿De qué no sabe? Señor, sé que no sabe. Deberían saber. ¿Cuánto? Venga, siéntate, yo paso ya le pregunto. Sí. ¿Ustedes saben? A ver, ¿qué Recuperación en el tablero. Ahí. Váyanse, lo hago acá en el celular. algo de la aplicación. No, la Venga, calculadora. yo les recuerdo porque este es un problema de 100. Y a ver si saben. ¿Qué alcanzan a ver? Ahí tiene que pasar. ¿Quién sabe? Sí. ¿Cómo hizo? Ay, pues ingeniero. Aquí cuadramos las unidades y en resumidas cuentas se dividen. Se divide en 1000. ¿Por qué divide en 1000? Ay, pues por las unidades. No, pero ¿por qué? Dijo usted, eso ya lo sabemos. Pues un kilogramo. Venga, les voy a explicar eso porque yo sé que muchos no lo entienden. Sí, porque nosotros tenemos kilogramos ya. ¿Cuánto es? 50. Los virtuales siguen en el tablero, ahí se alcanzan a ver. Sí, señor. Entonces, Sí, está diciendo señor. que la de cubo de afluente es de entrada al reactor 56,5 miligramos sobre litro. Ya no dice miligramos, ya dice megagramos. La pantalla está fijada al tablero. Señora, La pantalla está fijada al tablero, la de la grabación. sí, ya la fijé al tablero. Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Qué miligramos de la Bueno, ya ahí está quedando la grabación. Entonces, 1000 gramos. Esto es lo que está entrando al reactor después de haber hecho un tratamiento preliminar y primario. Esto fue lo que ellos tomaron allá de los ejercicios que habíamos hecho en clase. Ahora, voy a convertirlo a gramos por metro cúbico. Entonces digo que 1000 miligramos son un gramo y 1000 litros son un metro cúbico. Esto y esto se cancela. Entonces, esto es igual a decir 56,55 gramos por metro cúbico. Las unidades en miligramos por litro son las mismas unidades en gramos sobre metro cúbico. El valor es el mismo, no cambia. Como se dan cuenta, lo único que hice fue multiplicar por 1000 y dividir por 1000, pues está lo mismo. Pero necesitamos llevarlos a kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahora sí, 56,55 gramos por metro cúbico y decimos que 1000 gramos son 1 kilogramo. Entonces esto da 0,05655 kilogramos sobre metro cúbico, pero la compañera dijo pues que dividiendo entre 1000. En algunos casos se requieren las unidades en gramos sobre metro cúbico, en otros en miligramos sobre litro. En estas dos unidades el valor es el mismo. Gramos sobre metro cúbico y miligramos sobre litro da el mismo valor. Si ya lo vamos a pasar a kilogramos sobre metro cúbico, hay que dividirlo entre 1000. ¿Listo? ¿Listo, niños? Mentiras que eso es un problema que todos que no saben, muchos no entienden. Pollos, perros, de Sí, ya.
¿Por allá lloran perritos? ¿O es que es mi... Tenemos mascotas en el vecindario, gallinas, pollo, perro. Está breve. ¿Qué? Está. Bueno, continúes. ¿No? ¿Qué me haces ese Listo, entonces ahora sí vamos a calcular la carga de cubo en el afluente. Entonces para eso utilizamos el SO, que es la entrada de la concentración de cubo por el caudal. O sea, LO significa carga. Es la carga de por el caudal, que nos va a dar 2090.3 kilogramos de cubo por día. ¿Sí les dio lo mismo? 92. Bueno, ¿Listo? Luego sigue pues la verificación de estas cargas, el cual vamos a utilizar la carga hidráulica volumétrica y se halla con el caudal y el volumen. El volumen inicial, el primer volumen que hallamos, y el caudal. ¿Listo? ese es el igual al segundo, porque tiene el mismo que el igual, si no, no va mal. ¿Ese volumen es el inicial o el último? Porque ese es no solo. No, está bien. Ah, bueno, sí, es la corrección. Tres. ¿Listo? Si nos dio un valor de 3 metros cúbicos por metro cúbico día. Y también necesitamos hallar la carga orgánica volumétrica, que en base a estos dos valores más adelante los vamos a utilizar para otras variables. Y ese se halla con el caudal por la concentración de cubo que entra al afluente sobre el volumen. Un momentico. ¿Cuánto le dio? 0.167. ¿Cuánto? 0.167. No sé, 177, perdón. ¿qué decir? ¿Saber cuánto da? Son como kilogramos y metro cúbico día. Al comienzo habían hablado unos parámetros de diseño. ¿Mencionaron eso? Sí, para volverse. No, ya acá los vamos a presentar. Ah, ok. Calma. ¿Ya terminaron de copiar acá? Calma, calma. Yo estoy calmado. Te Yo estoy respirando. faltan Oh, ¿todavía no le he hecho nada? Todavía faltan las campanas, los traslapos, los distribuidores. ¿Qué tal? No. Es que no tiene la diapositiva se nos y perdimos la mitad. ¿Anoche? La parte de adentro. ¿Anoche a la medianoche? No. Bueno, continúe rápidamente a ver si salimos de esto. Bueno, entonces esta tabla la sacamos del RAS, en donde nos hablan del caudal medio, caudal máximo, caudal de pico y unos valores. Entonces ya les voy a decir cómo se utilizan esos valores.
Entonces sigue la verificación del flujo ascendente. Para esto vamos a utilizar el caudal medio diario. ¿Por qué el caudal medio diario? Aparte de que es el caudal con el que estamos diseñando, acá en la tabla nos requiere que calculemos el efluente con el caudal medio diario. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, es que toca hallar estas dos. Estos son los dos rangos que les dije que nos tienen que dar. Deben estar con el caudal medio, el caudal, el flujo ascendente nos debe dar entre 0.5 y 0.7 metros por hora. Y lo mismo con el caudal máximo. Deben estar entre 0.9 y 1.1. Entonces, para eso, pues cogemos el caudal y el área total. 11.9. ¿Sí? Porque Eso nos dio en metros día. Entonces, pues hay que convertirlo a metros hora. Lo que nos da 0,5. Ahí la vemos. ¿Cómo? El valor de abajo, 30,80 Sí, todavía 1080 del 4. Ah, sí. 0.5. 0.5. 12. No, pero 0.5 Pegas ahí como. metros hora. Entonces, está cumplió. Está dentro del rango, ahí al ras, como dice el ingeniero. Pero la impresión, esperen el otro. Bueno, recuerden que esos valores deben ser redondeados porque deben ser cifras constructibles, ¿sí? Entonces, pues, más adelante les doy un ejemplo. ¿A qué me refiero? Entonces, ahora, ¿qué dice que vamos a utilizar el caudal máximo horario? Entonces, caudal máximo horario sobre el área total, lo que equivale a 28.82. ¿Y la conversión da? 1.25. 1.20. Lo que quiere decir que ese traspaso no cumple. Nuestro caudal máximo no cumple. Ese caudal que cogió ahí es el caudal que máximo horario, Máximo horario. Ese es el pico temporal. O sea, ¿Ese es el pico? Debería ser menor a 1.5 y hay que estar cumpliendo. O sea que el caudal máximo es el caudal máximo mensual. O el diario. Ah, el diario que está usando para decir. No, ese es el medio. Ese es el medio. Usted está usando el medio. Puede usar el máximo mensual o el máximo diario. Pero usted usó aquí el máximo horario, que ese es el pico de 2 horas. Ah, ok, sí. Tiene que dar. Gracias. Gracias, sí. ¿Sí entendieron o les explico? ¿Cómo te corrija y no cambiar? No, ahí está bien. Lo que pasa es que ella usó fue el caudal máximo horario. Entonces debe comparar con el caudal pico temporal ese que tiene el asterisco, que es entre 2 y 4 horas. Que dice que debe ser menor a 1.5, le dio 1.2. Entonces sí está cumpliendo. ¿Cómo así el caudal máximo horario? Se puede trabajar. Es el caudal Es el pico. caudal pico temporal. Exacto. Y ese pues debe ser menor a 1.5 y pues ya 1.2. ¿No? ¿Sí o no? Pero ahí también se hace la conversión. Sí, claro. Entonces, en el diseño de ustedes con sus trabajos, hace falta, es la misma ecuación, pero entonces cambiamos el caudal. Ya sería el caudal máximo mensual sobre el área total. Y pues ahí ustedes verifican si les cumple o no les cumple.
¿Cómo así? con este parámetro. Cuando No, hicimos espere, me el confundí. ejercicio, a ver, presten atención un momento. Cuando se empezó el curso calculamos 4 caudales. El caudal medio es con el que ellas hicieron este cálculo acá, que es de 36.964 metros cúbicos día. Calculamos el caudal máximo horario. El caudal máximo horario es el caudal que llega en una hora pico, que en este caso están diciendo que es el caudal que llega 2 o 3 horas al día. O sea, el caudal máximo horario no llega todo el día, y por eso se llama máximo horario, que llega a 1 o 2 horas y ya baja. Pero la planta debe estar diseñada para tratar ese caudal máximo horario. Cuando estuvimos en Pachanicoro, recuerdan que digábamos que habían 5 bombas. Entonces, esas bombas están diseñadas para cuando llega mucha agua sacar ese caudal máximo horario, pero es una cosa temporal. No es que todo el día va a llegar ese caudal. Cuando el caudal que llega durante todo un día se llama caudal máximo diario, que es como un promedio de lo que llega en un día de mayor precipitación o de mayor producción a lo largo de todo el año. Entonces ya llevamos 3 caudales: el medio diario, el máximo horario, el máximo diario y el máximo mensual. Vimos 4 caudales. Entonces, con caudal medio utiliza, para esa tabla donde dice velocidad ascendente entre 0,5 y 0,7, pues utiliza el caudal medio diario. Para caudal máximo, pues ahora utiliza el caudal máximo diario. Y para el caudal pico temporal, pues utiliza el caudal máximo horario, que fue el que utilizó aquí en el cálculo. Entonces aquí le dio caudal máximo horario, le da una velocidad de flujo ascendente de 1.2. Que de acuerdo allá a la tabla, pues cumple porque debe ser menor a 1.5. ¿Qué les faltó hacer? Si quieren, hagan allá el cálculo. Tiene el dato de usted que apuntó los caudales. Los caudales se comienzan que no pasan como estaban jugando los caudales. Caudal máximo mensual. Caudal máximo diario. ¿Cuánto le dio? Diario, máximo mensual. Ambos deben cumplir. Bueno, el caudal máximo diario, 1027,60. Primero haga el cálculo, etcétera. 1027, 65 litros por segundo. Ah. ¿Mil qué? Máximo diario. 1027, sí. Ojo. 1027. 1027. Uy, santo. Litros por segundo. ¿Cómo de 36? ¿Litros qué? Sobre segundo. 37,65. Coma 6. 1027.6 litros sobre segundo. Listo, ahora pasen a metros cúbicos por día. Alguien que me ayude. Al frente, escriba por. Mira que si no saben, haga una raya. Va a anular esos segundos y los va a pasar por día. Entonces arriba, 86.400 segundos sobre un día. Ahora los litros los va a pasar a metro cúbico. Entonces multiplique por y haga una raya. Abajo, 1000 litros son un metro cúbico. ¿Y eso cuánto da? Ay, 88.000. entonces usted no usó caudal máximo horario. Porque mire, usó el caudal máximo. ¿Qué dijo usted? ¿184 qué? Caudal máximo diario, caudal máximo mensual. ¿Usted dictó caudal máximo diario? Entonces usted dijeron no, porque mire que ahí está que es con caudal máximo diario. Ese sí. Por eso le dije que no cumplía. Entonces quedó mal el título. Hágalo otra vez con caudal máximo mensual. Déjalo así, haga de abajo con caudal máximo mensual. ¿Cuál es el caudal máximo mensual? 570,3. ¿500 qué? El máximo diario. Ese es diario. Que le decía el caudal máximo mensual. No, ese que está ahí es el 27. El caudal máximo diario. Entonces digo. Póngale caudal máximo diario. Sí, sí, la verdad. No déjale subir. Y ahora el caudal máximo mensual. 570.30. 30 litros. Listo, a eso.
¿De acuerdo? ¿Qué va a hacer? ¿A espantar el perro? Eso es allá, es en la casa de la finca de al lado. Se escucha como acá. Se escucha aquí, no, y eso que hay unas gallinas aquí. Pero que le echen de comer. Ah, que claro, en 1873 ¿Cómo va a decir de aquí? 273.92. 273. 253. 273.92. ¿Eso qué día es? Eso está en metros por 100. No uso nada. Ya había cargado. Listo, ahora sí hay la velocidad. Para nosotros hacer los trabajos de nosotros. Metro suelto lo veía. Nuestros datos de la población tenemos que ver. Ya está para lo mío. ¿Cómo? Ya está para. ¿Pero qué? Ayúdense. Ah. ¿Cuánto va eso? Tenemos pruebas a ver, ¿no? ¿Cuánto? Dame eso. La 18. A ver, 41. ¿Cuánto dio? Allá en virtual, ¿te aporte algo? ¿Qué son los temas? Es que yo no estoy viendo muy bien el tablero, por eso no he dicho nada. 6. 15 qué? Punto 996. Ahora vive en 24. Eso da metros por día. No, metros sobre día. Sí. Uy, esa letra está asquerosa, borre. Ahí. No, quítese cuál esquina vaya al frente. Haga maldita sea. Día. Pero 1080 como 38. Empezando, tenemos este valor diferenciales. ¿Por qué? ¿Cuánto da? Ahora, ¿qué eso? Divide entre 24. Divide entre 24, ¿cuánto da? Son 24. Dije hacia la izquierda. Estamos 0,66 en o 0,7. Igual no cumple. 5. Bueno, no, está entre el rango, pero el del primero. Pero tiene que cumplir tal cual es el plan. No, digamos que no tiene que. A ver, esos rangos que dan. Cuando. El problema de un reactor USB es cuando le llega mucha agua. O cuando le llega muy poquito. Cuando le llega mucha agua, pues esos microorganismos se van a ir. Entonces, por eso, por ejemplo, hay que verificar con caudal máximo horario. Y ahorita lo vamos a verificar. Con caudal máximo horario, porque si el caudal máximo horario da por encima de 1.5, eso sí está una locura, hay que hacerlo más grande. ¿Cuál sea?
Ellos ponen un flujo. Ay. Ellos ponen un límite mínimo y máximo, pues el máximo no es recomendable que se cumpla, y el mínimo, si el caudal mínimo no se logra, si esa velocidad no se logra, pues ¿qué va a pasar? Que los flóculos se van a sedimentar. Pero ese límite mínimo funciona es por debajo del 0,5. O sea, cuando estamos con el caudal medio. ¿Sí me van a entender? ¿Sí o no? O sea, que por lo menos hay que cumplir eso. Ese, y el máximo sí no debe superar el 1,5. Ok. Entonces calcúlelo con el caudal máximo horario. Ahí está. No, ese es el caudal mayor, el máximo Ah, ok, ok. diario. ¿Usted lo que vio? ¿Cuál es el caudal máximo horario? 1027. 1000. Máximo diario. El máximo horario, ¿cuánto? Ingeniero, o sea que, no sé, ese valor que nos dio es 0,76 Con el caudal medio. ¿Cuánto es? Con el medio. O sea, preocúpense por dos caudales. Que el caudal medio no les dé por debajo de 0,5. ¿Sí ve cuál 0,5? Y que el caudal máximo horario no les dé por encima de 1,5. ¿Por qué esos dos extremos? Porque si está por debajo de 0,5 se van a sedimentar los microorganismos, porque no hay una velocidad que los mantenga suspendidos. Si hubieran visto el video de las compañeras del reactor, si ustedes lo vieron, yo lo frente acá. El agua ingresa por debajo, asciende, y en ese proceso de ascensión va levantando los flóculos, los microorganismos, y esos microorganismos van consumiendo la materia orgánica. Pero si no hay una velocidad de flujo ascensional lo suficientemente alta, pues ¿qué va a pasar? Que los microorganismos se van a ir para el fondo y no hay tratamiento. Si nos vamos para el otro extremo y nuestra velocidad es mayor a 1,5, pues ¿qué va a pasar? Pues que eso va a arrastrar flóculos, microorganismos, y todo eso se va a salir en la corriente del sedimentador. Entonces, esas son como las dos condiciones extremas. Calcularlo con caudal medio, que no nos vaya a dar por debajo de 0,5, y con caudal máximo horario, que no nos vaya a dar por encima de 1,5. ¿Listo? Entonces aquí la compañera va a hacer el cálculo con caudal máximo horario. ¿Cuál es el caudal máximo horario? Lorena. Es 27 el caudal máximo. No. ¿Cuál? Yo tengo los caudal máximo diario. Horario. Caudal máximo horario. Yo no tengo caudal máximo horario acá. Yo tengo el caudal máximo horario Es de 1010.5. ¿Máximo horario? ¿10? No, yo tengo un caudal máximo de horario. O sea, usted tiene más todo ahí atrás. Yo tengo máximo horario de 1027. El máximo horario. 1027. Y el máximo mensual. El máximo 570. El máximo diario. Y el máximo 755. 755. Entonces ahí sí está bien. Pero sí ve. Pero no es que me culpa de Lorena, que no es que yo quiera el caudal máximo diario. ¿Qué quedó mal? No, no quedó nada. O sea, ese no se llama caudal máximo. Es yo no copié el caudal. Y este del máximo lo hubiéramos hecho con el caudal máximo mensual. El máximo mensual. Es que hay máximo mensual y calculamos. Ahí está. El máximo diario. 55. 700. Entonces, con caudal máximo horario está dando por debajo de 1,5. Está dando 1,2. Y con caudal máximo diario, eso no es como escribir todo eso sin una vez el valor. Multiplique igual. ¿Cuánto da eso multiplicado por 83.400 dividido entre 1000? ¿Cuánto da? 65.315,80. 65. 315,80. Metros cúbicos por día. Ahora eso dividido entre 3080.
Velocidad seccional. Como 20. convertido. Metros por día, ahora hay entre 24. Coma 8. 88 metros por hora. Que está cerca de ese 0,9, que está ahí en el rango. Entonces, Es 9. 0,9 aproximado. 21,20. Sí. Entonces, a ver, para caudal máximo, utiliza el caudal máximo diario. Máximo diario. Para el máximo. Ajá, Para sí. caudal pico, utilizan el máximo Máximo horario. Y para caudal medio, utilizan Medio mensual. el medio Máximo mensual. o el máximo mensual también les va a dar dentro del rango. El pico es el máximo mensual. Horario. Máximo horario. Pico es máximo horario. Y el máximo es el máximo De máximo. diario. No, Pero es que ahí está la tabla. Vean, acá está la tabla. Caudal medio, pues medio diario, que es con el que ya veníamos calculando. caudal máximo horario, la tabla que vemos. Caudal pico temporal. Caudal pico. Es el que utiliza para hallar el caudal pico temporal. Entonces, ya. Ver tabla. No, si toca así. Sí, porque cuando además hacer el trabajo quedamos mejor. Caudal máximo diario. ¿Cuál miramos en la tabla? Caudal máximo. Y caudal máximo. Caudal máximo. ¿Cuál es el caudal máximo mensual? El caudal máximo mensual, ahí el caudal medio. Caudal medio. ¿Y cuál es Y el el caudal medio diario. Caudal medio de diseño. No lo pongo así porque no va a confundir con el otro medio. No, porque tiene la D minúscula. Caudal medio de Sí, no le diseño. puse la de minúscula. ¿No? ¿Sí entiendes eso? Pues siempre lo hemos puesto. Ese es por el caudal medio también. Listo. Que entiendan. Para entender. ¿El ML es el máximo mensual? Sí, señor. Sí. Yo me doy una foto. No me doy una foto. Caudal máximo, medio de diseño, medio diario. Caudal máximo. Caudal El M es caudal máximo mensual, el cable. Con el iPhone. El caudal máximo es Caudal máximo. Máximo diario. No entienden si no ni su misma letra, ¿sí ve? No sé, ¿Es decir, caudal oscura? yo entiendo, sería mi parte. ustedes no me entienden. Yo soy la confundida que me preguntan. Mándelo, toma eso. La culpa siempre va a ser del más pendejo, definitivamente. Y te quiero. Yo entiendo que sea así. Es que el perro es Te dieron de comer. Ya lo mataron. no así. Ay, no. ¿Listos? Faltará mucho. Qué pena incomodarlos. No, mira, Ivette, si quieres, vete y le dejamos para mañana, para la próxima clase. Ay, gracias, Inge, porque ya tenía que salir. Gracias. Dale. Continúe. ¿Listo? Ver en la tabla 332 velocidad de los centímetros. Ahora 32. Velocidad Velocidad de A partir de las 120 pueden. en la casa para el diseño de reactores. Ella nos envía ese corregido. ¿Es obvio? Pero ¿qué hablan? Si yo, tienen que enviarlo corregido. Pero ¿Pero qué? pues eso hace romano, entonces.
Porque si son las cifras. No, los valores los que tienen más de Los operaciones valores. están mal. Sí, claro, los otros, pero no les digo. Ya más bien, ciudad tarde. Tienen medio huevo también que le vienen. No, Antes de cambiar. no, es que ellos no tienen que quedar. Bueno, sigue el sistema de distribución de agua residual. Ay, pero Y para eso tenemos en cuenta la tabla 33, también del RAS. Yo alguna cosa sí, Enviaba no, es que hay unos que no vienen y lo que hacen es. La sangre orgánica o Pero igual, Igual tiene que presentar sí, pero tienen los datos. ¿Listos? ¿Listos? A ver, túpale. Bueno, entonces ahora vamos a tratar el sistema de distribución de agua residual del afluente. Entonces para eso necesitamos Ese es el valor de la carga orgánica. la carga orgánica La sacamos. volumétrica. ¿Cuánto yo dio? no voy a copiar. 0.1. 0.1 de una carga orgánica. Sí, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber qué tipo de lodo es? Ingeniero. Porque nosotros cogimos un lodo granular que debe ser menor a 2.0, pero también cumple si es un lodo denso floculento que debe ser menor a 1.0. Abarcan esos dos ¿De valores. qué depende? De los sólidos suspendidos totales. Que de más de 40 kilogramos de sólidos suspendidos por metro cúbico. Eso es 40 miligramos por litro. Pero pues eso, Eso también se revisa en la tabla, ¿no? Del no sé, ya lo hicieron en algún lado, ya calcularon los sólidos suspendidos o algún dato que teníamos. ¿no? Sí, dependiendo de los sólidos que haya tenido. Normalmente usen lodo denso floculento. ¿Ustedes cuál usan? Lodo granular. Igual la aplica Pero para ese valor está muy raro. Esa ¿Cuál? carga orgánica volumétrica está 0.1. 0.1. Porque es pequeño. Sí, si le dio eso, ¿estás segura que le dio eso? Es una concentración pequeña, sí. Ah, cierto que sí, Ah, porque ah, era una carga que estaba después de un tratamiento Sí. primario. Listo. Bueno, pero ¿qué? Entonces, busca. No recibe. En esta tabla, uno tiene que escoger qué tipo de lodo y qué carga tiene para poder escoger el área de los distribuidores influentes, que es la columna de la derecha. Entonces, para escoger el tipo de lodo, debes saber la concentración de sólidos suspendidos total. ¿La sabe? Sí, la deben saber porque Yo creo que como sí. ella se basó en el ejercicio que teníamos de clase, pues vaya y mire por allá a la salida del sedimentador primario. ¿Cuál era la concentración de sólidos suspendidos totales a la salida del sedimentador primario? Era 0. 0. Claro, porque es que en el sedimentador primario no había sólidos suspendidos. Pero acá no es a la entrada del reactor, sino es dentro del reactor. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la concentración de sólidos suspendidos a la salida del reactor de lodos o del reactor que teníamos? ¿Habíamos diseñado algo o no? No. Sólidos suspendidos a la salida del reactor, secundario obviamente. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿A la salida? Sí. Pero no después del sedimentador, sino a la salida del Lo que reactor. sale del sedimentador primario. No. Hay un reactor y ese reactor debe salir algo antes de pasar a sedimentador. Bueno, eso no lo teníamos. No. No importa. Entonces presten atención acá un momento. Uno tiene que, para poder establecer esa concentración, pues va y toma una muestra allá dentro del reactor. Como cuando estuvimos en Panderiporo, dentro del reactor va y toma una muestra de qué es lo que hay dentro del reactor. ¿Qué es lo que va a encontrar dentro del reactor? Pues va a encontrar agua, va a encontrar microorganismos. Y esos microorganismos son sólidos suspendidos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Allá los virtuales. Dentro del reactor va a haber un microorganismo.
Entonces, se le mide la cantidad de sólidos suspendidos que hay dentro del reactor. Por allá cuando veamos ahorita más tarde que vamos a ver el reactor de lodos activados, hay unas tablas donde dicen que el contenido de sólidos suspendidos dentro del reactor debe ser de 4.000 o de 5.000 o de 8.000. Eso, estamos hablando de miligramos por litro, es lo mismo que decir 0,8 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esa es la cantidad de microorganismos. Si hay muchos microorganismos, es un lodo floculento, de acuerdo a la primera fila, que hay más de 40 kilogramos por metro cúbico. Pero si hay muy pocos microorganismos, pues se usa la última. Como no tenemos datos, porque no hemos tomado muestras ni hemos determinado nada, ¿qué es lo que hacemos? Pues usamos lodo floculento. Igual, con lodo floculento o con lodo granular, el resultado va a ser el Es que mismo. nosotros, en nuestro caso, nuestro trabajo, que lo hicimos igual de clase, que no tenemos que saber cómo lo actuamos. Lodo floculento. Entonces, primero toman lodo floculento, la primera fila. Y el lodo floculento van a comparar, la segunda columna dice carga orgánica volumétrica. ¿Cuánto es la carga orgánica volumétrica? Esa sí ya la calculamos. ¿Cuánto es la carga orgánica volumétrica? ¿De qué apunta hasta los estornudos del profesor? De 36.964. Carga orgánica, no carga volumétrica, sino carga orgánica. Orgánica volumétrica. Preciso, no la copié. La carga orgánica volumétrica es ¿Cuánto? de 36.964.59. El resultado. Ese es el No, 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 no. Es esta. Ah, el resultado. Es esta. Yo no copié. No sé quién la copió. Ah, Pues es la que está. devuélvase el proyecto para mostrarles. Es esa. Estábamos haciendo la verificación de las cargas aplicadas. Devuélvase. Creo que no apunta. Salió de Eso. cuatro. Yo sí tengo. Ahí mírenla. Ah. Mírenla. Apúntela ahora sí. 0,1697 kilogramos sobre metro cúbico día. Profe, pero en nuestro caso, Pues la que le dé a usted, obvio. Perdón. Listo, continúe. Entonces nos dice que utilicemos siempre el lodo denso floculento. Lo del floculento y carga orgánica volumétrica y es menor a 0.1, a 1. Como les había dicho, nosotros habíamos escogido acá el lodo granular, pues teníamos esos rangos de 0.5 a 1.0. Pero el lodo denso floculento tiene el mismo rango, 0.5 y 1.0. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le dimos el valor. El área de influencia será igual a 0.75. ¿Por qué esto es lo? Porque ese lo sacamos de acá del rango, de 0.5 y 1. Lo mismo, promediado. Se puede escoger cualquier valor entre 0,5 y 1. Si quieres escoger 0,5, pon 0,5. Si quieres 0,5. Ellos escogieron 0,75. Listo, 0,75. Continúa. Entonces ahora vamos a hallar el número de distribuidores, que aquí en la imagen podemos observar. Aquí solamente hay dos módulos. la influencia también, pues la tomaron. ¿Cuál? Ustedes tomaron un lodo granular, ¿sí? Sí, De ahí la carga, como le dio 0,16, pues el menor a 2. 0,17 es menor a 2. Ajá. Y de ahí fue donde para el área promedial. Sí. Pero en este caso, pues como Usted puede coger el que se quiera, que esté dentro del rango. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces el número de distribuidores, los distribuidores son cada uno de estos circulitos que observamos acá, que están dentro de cada módulo. Nosotros para el ejemplo estamos dando 4 módulos, recuerden, acá solamente aparecen 2. Entonces el número de módulos va a ser igual al área total sobre el área de influencia. Otra vez entonces, Ajá. Ahora, el número de distribuidores lo dividimos en el número de módulos. Pero ¿Sí?
4.000 distribuidores tienen que construir. 4.000 distribuidores tienen que hacerse. O sea, eso es como el número de tubos de orificios que hay que hacer en la tubería que está en el fondo. Por donde entra el agua residual al reactor. El total de 4.000, ¿sí? Y eso lo tenemos que dividir en los 6 módulos que está dividido el reactor. ¿Para qué? Para hallar cuántos orificios hay por módulo, por tubo, por todo. 342.26. Y dan 684. ¿Sí? De verdad. Sí. Muy bien. Redondeamos y ya. Ay, esta era el ejemplo que les dije. Pues no se van a construir 684.5 distribuidores, sino que se redondea para un número que sea constructivo. ¿Listos? ¿Listos? ¿Continuamos? Sí. Listo. Entonces, ¿Cuántos edificios? 685. 685. ¿Cómo los distribuyen? ¿Cómo? Esto pues en los 6 módulos. Horizontal y vertical. Eso es por cada módulo. Sí, por cada ¿Y módulo. cada cuánto va a poner un orificio? Y ya ahorita. ¿Ah? Ya ahorita. ¿Sí lo ves, no? Sí, creo que sí. Creo que sí. No creo. Bueno, sigue la eficiencia de remoción del área. ¿Qué más adelante hay otro? No, el mío tiene más módulos. ¿Recuerdan cuánto dio cuál es el área de ese sedimentador de ese reactor? ¿Cuánto la ven allá? ¿Cuánto era el área de ese reactor? ¿Cuánto dio de largo y cuánto dio de ancho? ¿Hay alguno virtual? Están de paseo, ¿no? Puede ser en esa cama. ¿Recuerdan que han dicho que el reactor era cuadrado? Si su merced ha dicho que era cuadrado. Sí. Pues aquí lo que va a pasar es que para distribuir esos 685, pues sáquele raíz El cuadrada. largo de 22,66 metros. Ajá, sáquele raíz de esos 600. ¿Cuál es el 100? Este que está acá. 26.17. Entonces hay que hacer una hilera de 26 orificios en un lado y 26 orificios en el otro, para que cuando los distribuyamos en toda el área, pues es 600. O sea, hay que poner casi un orificio en... ¿Cuántos metros yo? ¿23? Mira, pues hago el dibujo. El largo es 22.66. 22,66 metros es el largo. Mira qué importante es que No, ni no, nada. el mío son 20 diapositivas con Santa madre. O sea, sí. el tema que le da un... Bueno, aquí dijeron una... ¿Cómo se llama lo que vamos a hacer ahí? La distribución de los distribuidores. ¿Cuánto dice que tiene? ¿Darlo 20? 22,66 metros. 22,66. Bueno, eso, ahí sí era donde ya habían puesto unidades constructivas, dejarlo de 23 metros, una joda así. Este reactor, esto es visto desde encima, en plano. Este reactor tenemos que meterle un sistema de distribución. Entonces eso se va a colocar unas tuberías. ¿Cuántas tuberías? Muchas. Que al ingresar, aquí voy a dibujar algunas. Y estas tuberías van a tener unos orificios. Para que cuando el agua ingrese por la parte inferior, pues se distribuya en toda la superficie. ¿Cuántos orificios? Necesitamos 685 orificios.
¿Cómo voy a distribuir esos 685? Pues ya dijimos, le resaco la raíz cuadrada. ¿Cuánto me da eso? 26. 26 orificios por cada ramal. ¿Cuántos ramales son? Pues son 26, o sea, aquí va a haber el 1, el 2, el 3, 26. Y esos 26 ramales van a tener 1, 2, 3, 26 orificios. ¿Para qué? Para que cuando yo mire toda la superficie voy a tener 685 orificios en toda el área superficial del reactor. O sea, en una hilera así, 26 En el piso. Sí. Eso va a estar en el piso. Miren como si estuviera acá. Como la cerca. banda así. Esa línea, 26 orificios así. Exactamente. Por 26. 26 ramales, o sea, aquí viene un tubo que va a distribuir 26 ramales hacia allá y en cada ramal van a haber 26 orificios. ¿Cada cuánto se va a hacer un orificio? Pues dividan esto entre 26. 22,66 dividido entre 26. ¿Cada qué, ingeniero? ¿A qué distancia va a estar cada ramal? Dividan esto. 0,87. 0,87 metros. Entonces aquí a 0,87 va a haber un ramal, luego otro, luego otro, luego otro y así sucesivamente. Y en esta dirección cada orificio va a estar a 0,87 para que quepan los 26, 0,87, 0,87. Por eso dice allá el área que calcularon ustedes que el área de influencia de cada orificio es más o menos 0, ustedes vieron 0,75 metros cuadrados. Este orificio hace un área de influencia, este otro orificio tiene su área de influencia, este tiene su área de influencia y así sucesivamente. ¿Para qué? Pues para que cuando esté saliendo el agua y empiece a ascender, pues levante los flóculos, porque si no hay una distribución de orificios en el fondo y no hay un flujo permanente, por ejemplo, si yo no dejo orificios acá, y yo acá en la parte final no dejo orificios, ¿qué va a pasar? Pues no sale agua, y si no sale agua, pues los flóculos, los microorganismos se van a ir al fondo y se van a depositar ahí. Entonces ahí no va a haber reacción, ahí no va a haber entrada de agua, ahí no va a haber operación. Entonces, el problema del reactor UASB, el problema principal del reactor UASB está en la distribución de estos orificios. Yo no sé si ustedes veían la documentación que vieron, que lo más difícil de un reactor es mantener que el flujo sea continuo. Por eso les decía, no podemos trabajar con un caudal o una velocidad ascensional menor a 0,5 metros por segundo, pero tampoco que sea mayor a 1,5 metros por segundo. ¿Por qué? Porque si es menor, los flóculos o los microorganismos no me van a flotar, porque el caudal que va a subir es muy bajo, entonces los microorganismos se van a depositar y no van a estar en contacto con la comida. El éxito de este reactor es que los microorganismos estén trabajando. Entonces, si ellos están sedimentados, no van a estar en contacto con la comida, van a morir porque no tienen comida. Se van a empezar a digerir ellos unos con otros. Necesitamos es que estén suspendidos en la masa de agua. Y estar suspendido en la masa de agua, cuando el agua va pasando junto a ellos, pues ellos empiezan a extraer la materia orgánica y empiezan a producir metano. Pero si no están suspendidos, si no se van para el fondo, pues ¿qué va a pasar? Pues que se mueren, no tienen comida. Ellos no necesitan oxígeno, porque son anaeróbicos. Pero si no tienen comida, pues igual se van a morir. ¿Cuáles son los problemas de muchas plantas? Y yo no sé si ya sea un problema en Paldericó. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la planta de maní? La planta de maní es una planta que tiene sistemas de bombeos como todas las plantas de aquí de Casanare, de la sabana, que toca bombear. ¿Cuál era el problema del maní? Tenían una bomba gigantesca para sacar ese montón de agua. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban y prendían la bomba y desocupaban un pozo de bombeo que tenían ahí. Y esa bomba sacaba toda el agua en 5 minutos. Y luego apagaba la bomba porque ya había desocupado y esperaba 1 hora. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En 5 minutos llegaba un caudal grandísimo. ¿Y qué pasaba con todos los lodos que estaban ahí? Pues salían, los arrastraba porque era mucha la velocidad y se los llevaba. Y las otras 2 horas, el sistema apagado, pues con los pocos que lograban sobrevivir, se iban para el fondo y se morían de hambre. Entonces, uno se los llevaba y los otros se morían de hambre. Lo más importante de este tipo de reactores es mantener el flujo constante. No es necesario instalar una bomba muy grande, por eso allá instalaron bombas pequeñas
para que mantengan el caudal continuamente. Ellas se prenden continuamente y muy poco lo que se apaga. Porque si la bomba se prende y se apaga rápidamente, pues esos flujos grandes y momentos donde los flóculos se van a sedimentar y no hay operación. Entonces el éxito de este reactor es lograr un buen sistema de distribución. ¿Qué fallas encontramos allá en Playa del Poro? Pues que el sistema de distribución se llenó de basura. Entonces había unos orificios por donde salían y había otros orificios donde no sale. ¿Qué pasaba cuando se bombeaba? Pues que en esos orificios donde no sale agua, pues los microorganismos se depositan y ahí se van a morir. Entonces eso es fundamental. Toda esa operación es fundamental. Todo este diseño es fundamental, hacer estos orificios bien y todo lo demás. Por eso este reactor para grandes plantas es muy complejo. Solo funciona en Bucaramanga, funciona bien, una planta de reactor de lodos activados, porque su mantenimiento es muy difícil. Pero una vez logra uno que opere bien, que tenerlo bien operado, pues maravilloso. ¿Qué pasa con Peter el chiste? No, que miren la pantalla, solo hace poquito de gente vemos. Ya van renunciando, ¿cierto? Ya están resignados. Ya está todo el video. Ya vinieron antes. Uy, me sacan de casa. Todo lo que Sí. Continuemos. Preguntas, muchachos, allá los virtuales, ¿sí prestaban algo de atención o no? ¿Entendieron? No entendieron nada. Dime, pero si no hay una velocidad buena. Sí, sí estamos prestando atención, ingeniero. ¿Sí hay qué? ¿Señor? ¿Pueden saturar también los orificios por el tema de los lodos? Pues el lodo se forma dentro del reactor. Entonces no hay posibilidad de que... Es más, no sé si ustedes lo muestren, el orificio se coloca en la parte inferior del tubo. Entonces el agua sale por debajo y tiene que dar la vuelta. Entonces como ella sale con una fuerza, revuelca todo lo que está en el fondo y va subiendo. Cuando el lodo se deposita, pues no va a tapar el orificio, sino que eso se... Pero eso ya son condiciones de operación. Si, por ejemplo, si ese reactor dura sin funcionar una semana o 2 semanas, pues no es que se tape el orificio, sino que ese lodo se apelmaza y después no hay forma como retirarlo. Eso se pone duro y después se tiene un chicharrón. Puedo poner la bomba de Martín. ¿Cómo? Puedo poner la bomba de Martín. ¿Listos? ¿No está compartiendo más? Ahí. ¿Está compartiendo la presentación? Lo único Pero entonces, ¿dónde está fijada la pantalla? ¿En las ¿Yo? diapositivas? ¿No lo escuchamos? ¿Qué quieren? ¿Qué están viendo? ¿Nada? Es que no sé en dónde está fijada la pantalla. Si en las diapositivas. Yo la fijé en las diapositivas, ¿no? Pero nosotros sí podemos fijarlo, pero la grabación es según ellos donde la fijen. Sí. Las diapositivas, ¿no? Listo, ya está. ¿Listos? Bueno, entonces ahora vamos a ver la eficiencia de remoción de la de cubo. Pero para eso, pues utilizamos esta ecuación. Que es la eficiencia de la de cubo es igual a 100 por 1, todos esos son constantes, menos 0.60, mentiras, sí. 0.68 por el tiempo, eso pues elevado a la menos 0.35. Reemplazamos el tiempo, ¿se acuerdan de las 8 horas? Ese es el tiempo que ponemos ahí. ¿Cuánto da eso? vamos a decir, Allá los virtuales, si existen, pues todos los que quedan. Dios mío, 67.158. Ajá, entonces... una pregunta por el tiempo y el tiempo elevado menos 0,35 es constante. Sí, mira arriba la fórmula. Lo único que reemplazamos es el tiempo. ¿Tiempos son 8 qué? Horas, 8 horas. ¿Listos? Entonces, ¿para qué la tabla? Entonces aquí venimos y observamos la eficiencia mínima de remoción en el reactor USB para la de cubo. Entonces dice que debe estar entre 60 y 80 y nos dio 67. Entonces, ¿cómo? ¿Listos? ¿Qué pasará si no cumpliera? No es eficiente.
Pero no está mal. Está mal el Claro que Tocaría acomodar. ¿Cuánto dio? No, sí, 67.3. Sí, no, es que si uno quiere que mejore la eficiencia, ¿qué debe hacer? Es mejor el próximo. Ahí, ¿qué variable tiene que cambiar? El tiempo. El tiempo. Darle más tiempo de retención hidráulica, no es más. Ahí es donde su merced nos decía, no, el tiempo de retención. ¿Sí? Allá me dio 0,8 horas, 0,33, que es el rango. Recuerden que el rango varía entre 0, no sé qué y 0,5. Entonces, hacer lo que sea necesario para subir, pero 77% es una buena remoción. Pues está dentro de lo que Está dentro del rango. Pero por ejemplo es que si, ¿en qué momento uno puede necesitar más remoción? Pues porque el reactor no cumple con la resolución, o no logra sacar del reactor lo que exige la norma. Pues hágalo con más tiempo de retención, pues ahí hay que cambiar los parámetros. ¿Para qué le sirve esta ecuación a uno? Ya viendo la por ejemplo, si yo tengo, esto es un reactor USB, pensemos nuevamente en el caso del coro de maní, que yo voy a hacer un análisis y la eficiencia no me cumple. Entonces fuimos y tomamos una muestra del agua, presten atención, allá esos dos que van a mandar. Fuimos y tomamos una muestra del agua de maní. Está operando bien, están bien limpias los distribuidores, está entrando un caudal constante, no es esa bomba que bota así un montón de agua, sino que bota una bomba que funciona bien. En Maní, ¿qué fue lo que pasó? Como pasa en todas las plantas del país. En Maní había una bomba pequeñita, una más grandecita, una más grande y una más grandota, que la pequeñita era la que funcionaba todo el tiempo. Cuando se llenaba el tanque y esa pequeñita no daba abasto, se prendía la siguiente, y cuando ya estaba lloviendo muy duro, se prendía la siguiente, y si ya era un inviernazo, pues se prendía la última. ¿Qué pasó? Se dañó la pequeñita. Pues siguieron operando la otra. ¿Qué pasó? Se dañó la siguiente, siguieron operando la otra. Y finalmente se dañaron todas y quedó la grandota. Pues ellos no le hizo ningún problema pues operando con eso, pero se les olvida, pues como normalmente los que operan esas plantas no tienen ni idea de eso, porque son los amigos del alcalde, son los recomendados por la primera dama, son los unos, son los otros, son los que hicieron campaña para nombrar a una persona que opera un sistema de tratamiento y de aguas residuales. Se necesita solo que haya hecho campaña, que esté bien parado con la gente de la alcaldía y que tenga ganas de ir a trabajar allá, porque eso cualquiera no se le gusta ir a trabajar con el olor a mierda todo. Entonces eso no les importa si eso funciona, si no funciona, ellos reciben y lo único que hacen es, les dicen acá prenda y acá pague, y si funciona nunca saben si la calidad, si la DBO, ellos no saben ni qué es DBO. Entonces en Maní pasó todo eso y obviamente hay que bombear, porque si no se bombea pues el olor, no hay tratamiento. Entonces eso no sirve para nada. Vamos a imaginarnos que todo está funcionando bien, que la bomba pequeñita funciona, que los distribuidores están bien, y fuimos e hicimos un análisis y no me da la DBO. La DBO me está dando, la eficiencia me está dando 50%. ¿Cuál es el problema? Ustedes, expositoras, si usted hizo el mío, allá en campo, la entrada dio 200, la salida dio 100. Usted necesita aumentar la eficiencia, porque la eficiencia depende, por ejemplo, la salida debe ser 90 y está en 100. ¿Por qué ese reactor está dando una eficiencia de 50% nomás? ¿A qué se debe? Mire la ecuación que maneja la eficiencia. ¿Cuál es el problema? Tiempo de reducción. Está muy poquito de tiempo, pero ¿por qué se le bajó el tiempo? Y cuando uno diseña el reactor, lo diseña con 8 horas. ¿Por qué se le bajó? ¿De qué depende el tiempo de retención? ¿De qué? Depende del caudal. Si yo tenía la planta diseñada para 5 litros por segundo, el tiempo de retención era 8 horas, o pongámosle 10 horas. Pero ahora me están entrando 10 litros por segundo. Pues el tiempo de retención se va a ir a la mitad. Pues antes el tiempo de retención era 10 horas, pero como ahora le está entrando más agua,
porque ahora hay más población, ahora hay más gente, ahora hay más fugas, pues el tiempo se bajó a la mitad. Como se bajó el tiempo, pues la eficiencia se bajó. Y por eso los reactores no funcionan. Es decir, que es considerable que uno siempre tome tiempo por arriba para cuando llueve. No solo cuando llueve, cuando el municipio crezca, haya ingresos de nuevos barrios, Ellos tienen 90 de eficiencia, ¿qué pasa? mejor. Mejor, ¿cierto? Claro. Entonces uno, obviamente, cuando uno está diseñando, tiene que buscar las condiciones más extremas. O sea, debe uno, dijo un amigo que yo tenía, debe uno tener un nivel de agüevamiento muy grande. O sea, si yo me dicen que el tiempo de retención debe ser entre 6 y 12 horas, pues yo voy a la fija. Cojo el 12, me voy dentro del rango. ¿Por qué? Porque a la hora de que llegue a pasar algo, que llegó más agua, que el municipio se creció, que alguna cosa, pues yo voy a la fija. Aunque acuérdense que ustedes están diseñando para un periodo de retorno de 25 años. O sea, no solo tienen que pasar 25 años para que llegue esa población, para que llegue ese caudal, sino que debe pasar algo muy raro. Pero en realidad, uno termina de construir una planta y ya todas las plantas se quedan pequeñas. ¿Cuál es el problema de las plantas? Que uno diseña las plantas para una dotación de 120, de 130 o de 140 de acuerdo al RAS. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente desperdicia mucha agua, que no consume 120 sino que consume 200. Entonces, desde el primer día que empieza la planta a operar, ya está llegando más agua de la que la planta estaba diseñada para 25 años. Pero eso es un problema de educación, es un problema de las mismas empresas que no ponen en cintura a la gente. ¿Cómo ponen en cintura a la gente para que no desperdicie el agua? Cobrándoles. Si a mí me dicen que el metro cúbico me vale 1.000 pesos y además me lo regalan a 800 y además me dan subsidio de una cosa, subsidio de la otra y además tengo 2 acometidas y me robo el agua, pues a mí no me importa desperdiciar agua porque me la están regalando. Pero si la empresa viene y me revisa y me hace cuentas y me cobra el metro cúbico más caro y no me regala nada, pues obviamente cuando llega el recibo, pues la gente, ¿qué va a hacer? Pues ahorrar, porque muchos no van a tener con qué pagar. Entonces cuando la gente empieza a ahorrar, pues ahí sí ya va a empezar a alcanzar el agua, va a alcanzar la planta de agua potable, el sistema de aguas residuales va a funcionar. Pero desafortunadamente, como las empresas las operan, son los mismos alcaldes. Las empresas son unos, llamémoslo así, unos títeres del alcalde. Entonces, el gerente de la empresa, en una empresa medianamente seria, ¿qué es lo que va a hacer? Cortar el agua, poner multas, poner sanciones a los que se roban el agua, cortarles el servicio de acueducto al que no lo paga, pero eso no es popular. O sea, llegue usted como gerente y diga, vamos a cortarle el agua que no lo paga. Vamos a sancionar al que se está robando el agua, le vamos a meter una multa de no sé cuánto. Ese que nunca ha pagado el agua es porque es el amigo del alcalde o porque es el secretario de obras, porque uno mira que los mismos funcionarios de la alcaldía son los que no pagan. Entonces, claro que es el secretario, que es el hijo de no sé quién, que es el hijo de si sé cuándo, y entonces a él mismo le cortaron el agua, fue el primero que fue a quejarse con el alcalde. Y como el gerente de la empresa es un títere del alcalde, pues él mismo va a nivel de conejo. Entonces, ¿por qué? Porque a los alcaldes no les interesa hacer mala fama, los alcaldes no les interesa ser enemigos, a los alcaldes no les interesa absolutamente nada, porque todos los alcaldes y los mismos funcionarios de esas empresas tienen una idea que se van a volver diputados, representantes de la Cámara o presidentes. Entonces, claro, si usted hace alguna cosa que es impopular, pues no le va a convenir. Entonces, a ningún alcalde le conviene que vayan y corten el agua. A algún alcalde no le conviene que le cobren caro a la gente, porque eso lo vuelve impopular y eso va en contra de sus deseos futuros políticos. Entonces, por eso las alcaldías, en los municipios pequeños, pues las empresas no hacen mayor cosa, medio prestan un servicio medianamente y la gente hace lo que le da la gana, porque como el alcalde nunca va a dejar que le suban a la tarifa, que le corten el agua a los amigos o a sus futuros votos, entonces pues eso es casi imposible. Sí, se les quitaron. Ahorita precisamente estaba escuchando en el celular noticias que
Pues es que, ¿cómo hacen para dar subsidios y subsidios si no hay plata? Y pues lo que les digo es que, así seamos pobres, pues no podemos esperar que todo nos lo dé el Estado, porque es que ese es el problema, que todo nos lo regalan. Pero no aprovechamos lo que nos regalan. Mire que yo critico mucho a los estudiantes del SENA, de los colegios, porque a ellos les dan eso gratis. Y como es gratis, no les importa, no valoran lo que es una técnica del SENA. Entonces, pues, lo que es gratis. Entonces, pues así pasa, con lo que es regalado, la gente lo desperdicia, lo despilfarra, como al servicio de producto, eso les dan el subsidio casi del 80%. Por ahí una pérdida. Pero no veo que uno recibe el agua, no entiendo que uno pague de agua, sino lo que paga es la recolección de basura. Ah, sí. Es más caro lo que paga, porque me cuenta que llega agua, uno pone el recibo 8.000, digamos. Igual, mira que aseo, vertido, no sé qué, alcantarilla un poco más, 30 y pegue, 40 y pegue, no, y entonces que va a consumir más agua, porque no, va a pagar lo mismo el que va a las calles que lo que le consume. Y ni la hermana. Por eso, sí. O sea, por eso es que la gente también desperdicia mucha agua, porque dice, no, pues yo pago la tarifa fija. Igual consumo o no consumo el agua, no me sale Los que tan les cobran con tarifa, pero por eso hay que ponerle medidor a todo el mundo, para que ahora. Bueno, sigan niñas, porque ahora nos pusimos a hablar de lo que era, no era eficiencia sentada. Bueno, sigue la eficiencia de remoción de la DBO. De igual forma se sacó del... ¿De esa ecuación? no, del balance de masas que ya veníamos, pues sacamos el valor de la DBO. Y pues es lo mismo, cambiar el tiempo. Y cambia acá la variable, el 0.68 cambia por 0.70. Y el exponente, el menos 0.35 cambia por menos 0.50 para la DBO. Esas variables, esas ecuaciones son empíricas para este reactor, o sea, no vamos a dar esa misma ecuación para todos los reactores. Esa ecuación es para un reactor, va a ser. Sí, porque es que hay reactor de lodos, hay filtro percolador, cada uno de esos sistemas. Nada, ninguno. Es la ecuación, no hay que decir simplemente le da la eficiencia. Continúe. Solo para. ¿Cuánto da? 75. Ajá. Y pues acá vemos DBO5 reactor de 65 a 80 y tenemos una eficiencia del 75.2%. ¿Listos? Si queremos mejorar la eficiencia, ¿cómo hacemos? Aumentamos el tiempo. Aumentar el tiempo. ¿Y si ya el reactor está construido? Pues esa es la solución, porque es que si el reactor está construido y el tiempo de retención está muy pequeño, pues hay que bajarle el caudal. Entonces, ¿qué hacen en otro país, en otro planeta, como suelen hacer algunas empresas? Pues, si el caudal es de 200 litros por segundo, pues cogen 100, lo mandan directo sin tratamiento y solo tratan 100 litros por segundo. Por el bypass. Por el bypass, y eso es lo que hacen muchas empresas. Tienen un bypass allá oculto, rebotan el agua. No digan municipios porque creen que como este va a pasar nada. Obvio, es que mire, yo iba a las visitas. Bueno, afortunadamente para el foro no preguntamos caudales, ni pudimos mirar caudales. Pero uno va a una visita y llega a una planta de tratamiento y le dice, ¿cuál es el caudal? 450 litros por segundo. En la planta de agua potable. Llega uno a la planta de agua residual, ¿y cuál es el caudal? 150 litros por segundo. Y el resto de agua, ¿dónde va a parar? Pues oye, eso la tienen en un tubo ahí que está bastante directo, sin tratamiento. ¿Listo? Bueno, entonces sigue la estimación de las concentraciones de DQO y DBO en el efluente final. Ahora sí necesitaba los valores. Entonces ahora sí lo sacamos del balance de masas. Entonces la estimación de las concentraciones es igual a la concentración que entra al efluente, que es el SO, menos la eficiencia. La eficiencia por la misma concentración sobre 100. Entonces tenemos que decir ¿Qué significa SSF? No sé qué. Esa es la estimación de concentración. Concentración en el efluente. Que debería ser S sub E. ¿Señor? Así está. Así En las está. fórmulas del tiempo.
¿Cuánto dio? ¿Cuánto les da? El volumen de 67. 7, 3, 15. 18. Eso está en kilogramos, ahora pasen a miligramos. ¿Miligramos? Miligramos por litro. Recuerden que concentración es miligramos por litro. Pues simplemente multipliquen por 1000. Entonces da 18 miligramos por litro. Bueno, entonces acá sigue la DBO. A mí me da 0.038. No. Opere bien. No. Ah, ya sé qué pasó. No, olviden, omitan. Hagan caso. ¿Se debe pasar a miligramos? Sí. Para pasar a miligramos es solo multiplicar por 1000. Miligramos litro. 18,6. Sí, quedan los valores que hemos usado. ¿Qué pasó? ¿Listo? No, ya saben que es 18,6. Eso ya no Bueno, sigue la DBO para la DBO, entonces lo mismo, se sacó la concentración del balance de masas que ya traíamos del anterior proceso, el cual equivale a 23.05 miligramos por litro. Hacemos la conversión que hicimos para la de cubo, ¿Cómo así? o sea, la misma conversión que hicimos anteriormente. Ah, ya. Pero ahí porque sigue de cubo. Listo. Ay, es que dice, acá es DBO. Ese dedito solo más. Listo, ahí es 0,2. Eso se saca del balance de masas, el valor de DBO, Divídalo en 1000 y ya le y se convierte. Ah, pensé que hacíamos la operación. No, sí, pero cuando tengamos este valor, para poder reemplazar. puedes reemplazar también con miligramos por litro. Ya va a darle lo mismo. Entonces, es la misma fórmula, cambiamos pues el valor de la entrada La eficiencia. de la concentración al efluente y ya, Y la eficiencia. y la eficiencia. Entonces eso da 6. La 6. 5 puntos. ¿Cuánto le da? 5.717 por 10 a la menos 3. Sí. 3. Pero ahí está nuevamente en kilogramos sobre metro cúbico. Nosotros los valores de concentración los damos en miligramos por litro. O sea, multiplica por 1000 y da 5,7 miligramos por litro. Espere, porque ya te quedaron. ¿Ya? La cara de Joana, es que está quedando todo clarito. Sí. Ay, cuando vayamos a hacer el trabajo. ¿Listos? Empezar a mi caballo. Ay, me tengo que retirar. No, ya me- No toca escribirle a Google, ya de verdad. O cuando hagamos el trabajo. ¿Cómo? ¿Se reúnen todos? Somos poquitos. Entonces, ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver la producción teórica del metano. Y para eso utilizamos esta fórmula, en donde vamos a utilizar el caudal, la concentración que entra al efluente. ¿Qué significa yo? Ahí dice, mira, es una constante y equivale a 0.21. el Y, ese es el coeficiente de producción observado, se llama Y. Y de la palabra en inglés yield, yield, producción observada. Yo sé que eso termina en inglés, que esa platica. Toca irnos pasta, porque vaya. Sí. La baldosita. Es lo mejor. No, pero tampoco la vamos a dar. ¿Listo? Ni al marido. Eso lo más bien, marido. Para eso nos llevamos. Bueno, esa es la producción de metano desde Q1. Ajá. Presión atmosférica. Ay, sí, ¿Qué no lo ves? no, es que Bueno, entonces reemplazamos y nos da el valor
Confirmen si sí es, que también se me haya quedado mal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Imagínense, no has puesto si Más de 36. Ay, que no me... 39.64.51 por, abre paréntesis, 0,0566 menos 0,0186, cierra paréntesis. Me encanta. Cero publicidad. ¿Dónde está el coeficiente de reducción celular aquí? ¿Dónde está el valor? Te digo que está. Da 1404.63. Ah, pues es que arriba no esa Ingeniero, me da 1400. Me da 140. Algo así. Parecidito. ¿Cuánto le dio? 1404.74. ¿Cómo va a dar esa gran diferencia? Tiene que dar lo mismo. No, A mí también me dio eso. 1404.63. Claro, porque dice que da lo mismo. Uy, esta semana. No le escuchamos la voz de su madre. Ricardo, ¿cómo fue el igual? que le falta la mitad. Bueno, ni la mitad. ¿Falta? Siga. Pues creo. Me dijiste, ¿Sí, vio? 975 puntos. obviamente esto no va a salir en el parcial, ¿cierto? Obvio. Y entonces, ¿yo grabé 2 horas? No, ingeniero. No, no se me Pues gracias por los 30 minutos. Venga, pero es que. Sí, es que están metiendo mal los paréntesis. Ahí está, ahí me... No, aquí sí está bien. Felicidades. Sí, sí. Yo creo que digo que no le daba eso. Felicidades. ¿Me regalaron? A mí no me da. Venga, Me están venga. metiendo mal los paréntesis. Mire que hay un paréntesis cuadrado. A mí me da 965.29. Sí, y ese es el valor. Pero a los que le están dando muy polla es porque están metiendo mal el paréntesis. Que no terminó de escribir. No sé, ustedes me tiraron una clase entera. En la mitad del tema. Ingeniero, ni así porque me da 965.25. Sí, Por es eso, que 65. ese sí ya está mal. Ahí está próximo. Ahí está. Listo, entonces ahora debemos hallar la producción volumétrica del metano. Para eso, pues, Esa teoría es la kilogramos por día. kilogramos de cubo por día. Bueno, entonces para la producción volumétrica del metano, utilizamos la producción de metano en el TQO y... ¿Quién era acá? Ok, y esa es la... ¿Qué variable es esa? Ok. Y para eso hallamos acá K en función del tiempo, pero esa K en función del tiempo no la tenemos. Entonces acá tenemos la fórmula para hallar la K en función del tiempo, en donde utilizamos la presión atmosférica del lugar en donde estemos realizando el diseño, utilizamos la de cubo correspondientes en mol de metano, utilizamos la constante de gas y la temperatura de operación del reactor, ¿sí? Son estas variables de acá. ¿Ya copié? Entonces ahí, esta era lo que les estaba diciendo. Entonces, la presión atmosférica para es equivalente a 1.02 atmósferas por, acá aparecen las variables. Entonces, el D cubo correspondiente a una mol de metano es igual a 64 gramos de D cubo por mol. Eso se pone directamente. Lo mismo para la variable E, que es la constante del gas, que equivale a 0.08206, y el 273, que viene dentro de la fórmula, es estándar,
más la temperatura. Entonces habíamos dicho que la temperatura era de 23 grados centígrados. ¿23 de dónde sale? ¿De la fórmula? Sí, así. Gracias. Sí. Viene la fórmula. Según la literatura. O sea, 33 es para conversión. Sí, para. Hay que convertirlo en Kelvin, porque si usted se da cuenta, la condición de R, que es la constante de los gases, en atmósfera litro sobre mol Kelvin. Ese 0,08. Esa es la constante de los gases ideales. Sí, mira la R. Esa sí Mira es el la cuadrito. constante. ¿Cuánto el 64? El 64 también. Sí, Esa es la ahí peso está molecular del metal. Ay, prácticamente lo único que tenemos que hallar es la presión atmosférica en el lugar. ¿Y ya? Y la Y la temperatura. temperatura. ¿En esas dos variables que se nos da a la hora del parcial o...? Sí, a la hora del parcial sí, pero ustedes en su trabajo deben sacar la presión atmosférica del municipio que están calculando y la temperatura que hayan escogido para cada Me municipio. da 2,68. Ajá. Kilogramos de cubo por metros cúbicos. Y entonces ahora sí vamos a hallar El volumen de gas. ¿Qué pasó? la producción volumétrica del metano. Sí, que mira, solamente para los nombres. ¿Cómo así? Ah, ya. Esta es la concentración volumétrica del metano. Vamos a reemplazar. Y estábamos hallando esta variable, cada en función del tiempo. ¿Listos? Entonces reemplazamos y nos da. ¿Cuánto nos da? 358. Ajá. 300 metros cúbicos por día de metano. ¿Eso será mucho, será poquito? Y esos son estándar, además, a una atmósfera. Pues 300 metros cúbicos. Revisen el residuo del gas a ver cuánto consumen ustedes en un mes de gas. Y eso no va sino como 30 o 20 metros cúbicos al mes. Entonces aquí pues eso es altísimo. Pues, serviría para calentar varias casas. Pero el problema es que recogerlo es un complique. Si se dieron cuenta en el Payalicoro, las chimeneas de recolección de gases no están conectadas, no están funcionando. En Maní no funcionaban. Y aprovecharlo es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Les recogen el Maní y lo queman. Porque quemarlo causa menos efecto invernadero el metano quemando lo que dejan los residuos solo. O sea, necesitas el problema de No están ni recogiendo, lo que lo deberían recoger de encima. Ah, entonces ¿qué? Nada, no veo que las tuberías están ahí encima. Pero digamos, después de que ¿Eso? Sí, se me hace. Claro, que está formando sin gas saliendo. pero después de que el contratista entregue, ¿se podría? O sea, de poder se puede, pero digamos, la empresa lo va... Es que hasta que el contratista no entregue todo funcionando, pues no le van a recibir. Entonces Yo quiero tiene que escuchar montar su sistema de. Semana también. Bueno, ¿te da falta o? Como 20 diapositivas. Uy, ¿no? ¿En serio? Sí. Y bueno, continuamos en la próxima clase. Nada, estaba faltando 20 minutos. Pero es que también que me socialista. Muchísimo tema, ¿no? Bueno, ahora vamos a la producción del biogás. Creo que ya se es necesario todo eso. No, si estamos haciendo por perder el tiempo. No tengo nada que hacer de clase, tengo No, nada te que le hacer. estoy preguntando. Pues obvio. Ingeniero, y si este ejercicio es muy largo. Porque es que en serio este ejercicio es muy largo. Sí, Para el parcial. Estudienselo. Sí, sí, ¿para qué se puede hacer eso? ¿Eso para qué explica eso? Más bien dejémoslo por tema por listo y ya. No. Continúe. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Claro, van a diseñar dos ocasiones. Una que es para la tarea que tienen que entregar. Y lo hacemos conversión. Examen final. Vamos a quedar en la casa sobre el centro. Yo 500 metros cúbicos por día o 21 metros por hora. Ese por sobre el punto 7 es que no sale solo metano.
Entonces, el metano sale asociado con CO2. ¿En serio le falta mucho o es mentira de usted? Sí, falta el diseño por dentro. ¿Del escape? Que se den cuenta. ¿En qué diapositiva van? Ah, y aquí le queda Para ya resolver. No, así, hagámoslo subir. ¿Listo? Sigue el dimensionamiento del colector de gas. Lo Aquí pasamos es donde ahora. empieza lo bueno. Sí. Y por ejemplo, bueno, ya la ahorita era pura pendeja. Y más fácil. No, es que usted toma mucho el pelo. Ah, Tiene mucho tiempo. No. Sí, mucho tiempo perdido. pues sí, no podían hacer eso. Si no saben cambiar de kilogramos a gramos. Ah, bien, dimensionamiento, bueno. 131. ¿Cuánto? 131. Ajá. Bueno, ¿y dónde salió ese 22.6? Ese ya, esa era la longitud. ¿De atrás? La longitud del reactor. Ahí dice longitud de cada De reactor. cada colector 62, 22. por Eso seis. pues por 6, los 6 módulos. Ajá, Entonces sí, nos dan un total, una longitud total de 135, Ajá. que sería 136 metros. Ahora vamos a hallar el ancho de la parte superior del colector de gas. Entonces, este valor sí es un criterio de diseño, sí, se supone. Siempre va a ser 0.25. ¿Listos? No es que no haya salido el dibujito. Bueno, luego sigue el área total del colector de gas, que ese se halla pues con la longitud total por el ancho de las partes, el valor que se supone. ¿Listos? ¿Ese 0.25 es qué? Es un criterio de Es diseño. el ancho del colector que se Siempre va a ser. no cualquiera no, es. Por eso. Por tomar 0.40. Sí. ¿De cuánto queda? 2, 4, 6, 8. Entonces acá están, vean, acá pueden observar lo que acabamos de hallar, la longitud total y El ancho. listo. Entonces ahora vamos a hallar la tasa de liberación de biogás en el colector. Yo ya me atrasé. Que nos van a enviar los detalles. Bueno, continúe. Listo, bueno, entonces esta tasa de liberación es correspondiente a el caudal sobre el área total. ¿Eso no hay valores típicos o recomendados? No, Busquen, entiendo, por algún lado de sí. ¿Sí? Bueno, continúe. Ya está. Eso se repite. Es que esa era la. Ay, esa era la misma. Sí. Pero Ah, ok, aquí era para que miraran, observaran el Ancho del. ¿Qué fue lo que De la calculamos? parte superior. Y falta este resultado. Miren que en El esta resultado del gráfica- área total. Eso ya lo saben, Ya, que eso debe- 33. 33,9. Miren, ese dibujo es interesante porque es como se ve en la parte superior del reactor hay un separador gas líquido sólido, que es lo que se llama un separador trifásico. Ahí se puede ver cómo es la campana. Si ven que esa en la foto de la izquierda, que es como una campana, de ahí sube el gas y es el que sale por la parte superior. En esa parte superior de ese separador es donde se recogen, están las tuberías de recolección de gas. Por la parte inferior el agua tiene que dar la vuelta y pasa ya hacia el sedimentador.
Entonces, aquí lo que queda a los lados, si se dan cuenta que hay como una lucecita, aquí en la parte inferior del video se ve que hay un traslado. Esta parte. Entonces, miren que una burbuja de agua, de aire, entra aquí a la campana o entra aquí a la campana. Pero el agua, como no puede, el agua no va a salir por acá, entonces el agua sí hace este recorrido y sale al sedimentador. Lo mismo los sólidos, hace este recorrido, aquí el sedimentador vuelve y se deposita. Entonces por eso tiene que haber estos traslapos, que me imagino que es lo que van a calcular ahorita, que siempre debe haber un cruce entre las líneas para que el aire no pase derecho a esta zona de sedimentación, sino se quede únicamente o acá en las campanas. ¿Listo? ¿Sí sigues? Ese valor. Sí, pero ya hay que hablar la persona completo. Porque yo saco la fila. Ese valor ya. Espere. Les falta media exposición. No, ya acabaron. Pero fue porque les borraron el resto de diapositivas, por eso no quieren seguir. Por eso perdieron clase toda la mañana de la pasada tomando el pelo. No. Mañana te enseño pues. Dije, ese valor que tienen allá, hicieron una conversión. ¿Cuál? ¿Cuál valor? Primero que tienen allá. Falta la parte de... Son 20. ¿Este 15.09? Ese. No, ese es 21 sobre 33, pero sí. No, va a ser unos 628. Multiplique por 24. Ah. Uy, sí, lo mismo. 15,08. Metros por día. Metros por día. Las fiscalitas. Ahí no parece la ¿Cuántos metros por día? Tengo cuidado. Esta de acá arriba. Casos reales que pasan en parciales, ¿sí? Para que se den cuenta. Pero si allá arriba tienen horas, ¿qué va? Es que era por el. Y si allá tienen horas, Pues porque no hay que no da eso, esa respuesta es. ¿Cuánto yo? 0, Sí, pero. no sé, pues como una cachirre. 628. metros. Como el perrito del vecino. Esa era la razón. Se la deben a la oreja, chicas, ¿por qué me explican bien en esa hora? No mentira, yo estoy perdida, ¿dónde es? Sí. Pero. Santiago, ¿dónde está eso? ¿Lo último? ¿Y el resto? La otra casi viene ya 20 minutos. 40, quedan 5 minutos. Yo no tengo eso. Y falta, miren, falta calcular todo esto de acá adentro. Venga, ¿ustedes pueden arreglar nos van enviando eso para el cumpleaños? Por favor. La grabación está. Pero envíen eso en PDF. ¿No? Eso lo envían, entonces yo cuando tengo que compartir. Pero cuando suba con esto, hay un teléfono. Yo tengo que compartir. Es que ni de nada sirve compartirles el Excel porque son gente. No, el Excel no les comparto. Pero si no entienden, hace mucho menos el Excel. No, pero es ¿Dónde que se quieren las fórmulas? en Excel lo que van a Ahí hacer están es. las fórmulas. Sí, Ahí están las. Pero dice que, por ejemplo, nosotros nos dio valores diferentes que a ustedes. Por el de viernes. estoy corrigiendo. Yo voy a, ya hay para que cambiar todo. Igual es tenerlo aquí, ¿por qué? Porque hacerles